Hola, ¿qué tal comunidad? Pues nuevamente con otro video es sobre el tema que me gustaría platicar con ustedes, es revisitando a Diego Rusarín. Hace unos meses hice un video bastante crítico, quizás hasta medio ofensivo, sobre Diego Rusarín. Como ustedes han de saber, Diego es pues es un bloguero, comentarista, analista social, político, de geopolítica, etcétera, que ha tenido y tiene mucho auge. Es una persona sumamente inteligente, sumamente preparada personalmente, ha estudiado filosofía, geopolítica, muchas cosas. Es una persona verdaderamente inteligente y preparada. Él hace muchos años tuvo el problema de que tuvo un hijo que nació con problemas físicos muy serios, eh, un tipo de autismo, creo. Y desde entonces su vida cambió. Él se considera una persona sumamente materialista, materialista en el sentido de acaparar dinero para él. Trabajaba en la iniciativa privada y empezó a cambiar. Empezó a ver pues, cómo podía mejorar a la sociedad, especialmente viendo parecer que le costó mucho económicamente poder mantener y lo que le va a costar poder pues proveer para un niño con problemas físicos, intelectuales muy serios. Entonces él empezó a cambiar su vida, empezó a estudiar y optó por tratar de mejorar a la sociedad por medio de sus análisis eh, geopolíticos o más que nada filosóficos en cuestiones de política, de economía. Y se absorbió mucho por el marxismo y por el comunismo. Y ha tomado la decisión pues él se considera un comunista, una persona básicamente de izquierda, y que ha tratado de analizar lo que es la teoría capitalista y los defectos que tiene. Ahora bien, se ha hecho sumamente popular y ha entrevistado a varios presidentes. Y yo no veo nada malo con eso, pero yo sí perdí un poco o mucho la paciencia con él, por dos defectos que yo le empecé a notar. Uno es que cuando una persona adopta una filosofía, piensa que es como el matrimonio, ¿no? Que te tienes que casar con todo lo de esa filosofía y no es cierto. O sea, una persona que se casa con su mujer, con su esposa, no nomás se casa con las cosas bonitas de la esposa, se casa con las cosas feas, las cosas que no le gustan de la esposa. Y a veces nos es muy difícil separar otros aspectos de nuestras vidas de esa forma, ¿no? Él, creo que se enamoró tanto de la filosofía izquierdista o del bando izquierdista que le era muy difícil ver los defectos de la izquierda y solamente ver los defectos de enfrente. Yo veía pues que criticaba muy acertadamente a la derecha, a muchos líderes latinos de derecha, pero se queda calladito con los de izquierda, ¿no? Especialmente en México. La izquierda mexicana tiene demasiados defectos y demasiado, bueno, la corrupción y, bueno, ¿para qué hablar, no? Especialmente de la transformación de cuarta que desafortunadamente recibimos aquí. No decía nada. Pero quizás el punto más agrio, el más serio que yo tuve con él fue cuando hizo un video, una entrevista al presidente Maduro de Venezuela. No estoy en contra de que haya hecho ese video, sino el video en relación a esa entrevista, donde calificó a Maduro como el dictador más raro del mundo, como un juego en palabras o ideas para tratar de decir que pues, Maduro no era un dictador de Venezuela y que la gente lo quería. Y yo me enojé y me indigné porque era tan obvio pues que para mí que había manipulación. O sea, ¿por qué Hugo Chávez y Maduro ganaban todas las elecciones? Bueno, porque tenían todo el aparato de gobierno a su favor. A su favor. Pues es imposible que pudieran ganar
las elecciones tiempo tras tiempo tras tiempo, pues obviamente hay manipulación, obviamente no era una verdadera democracia como se puede o se debe decir. Y en cierta manera, y con mucha razón, Diego Rosarín decía que la esencia de la razón por la que Venezuela estaba tan mal es por el bloqueo de Estados Unidos, pues porque básicamente pues te da muchísimo petróleo, pero si no lo puedes vender, el problema con Venezuela, como estamos platicando del petrodólar, que Hugo Chávez cometió un gravísimo error, se puso las patadas con Sansón, y yo creo que debió haber leído menos Marx y más Sun Tzu. Básicamente Estados Unidos, bueno, y uno de los graves errores fue decidir que iba a vender su petróleo en yuanes y no en dólares, como hemos platicado lo que es el petrodólar. Pues Estados Unidos se puso furioso y lo bloqueó el sistema SWIFT, lo que implicaba que no podía mandar ni recibir dólares. Entonces, pues, ¿de qué le sirve vender petróleo si no te pueden pagar? Porque no tienes un sistema de intercambio bancario. Pero independientemente de todo eso, creo que él cometió un error al tratar de pintar a Maduro como un demócrata, cuando para mí y para muchas personas, independientemente de la razón que pueda tener de lo que Estados Unidos le hizo a Venezuela, pues que hay que pensar bien eso. No, no creo que Venezuela haya sido una democracia, como no lo sigue siendo con este nuevo gobierno que Estados Unidos impuso o está promoviendo. Pero de todas maneras, yo que quería reencontrarme con Diego Rosarín intelectualmente, porque creo que es una persona sumamente inteligente, que tiene muchas cosas que aportar. Por muchos años México vivió el sistema puro capitalista neoliberal. Básicamente que entre más libertades hay económicas, más prosperará ese país. Y la contraparte dice que no, que por lo general el sistema capitalista, para empezar, bueno, ¿qué es capital? Capital es un bien que puedes intercambiar o consumir para tu propio beneficio. Por ejemplo, el pollo que tienes en la hielera, lo puedes vender o lo puedes consumir, es capital, pero el pajarito muerto en tu jardín no es capital, es una molestia, lo tienes que tirar. Eso es lo que es capital, eso es básicamente como podemos identificar algo que es capital, algo que se puede usar y lo que no. Entonces la teoría comunista marxista dice que el capitalismo en realidad, el sistema capitalista, es la acumulación del mismo capital para el bien del capitalista, no para el bien de la sociedad en común. Y que, la sociedad, y que en el sistema capitalista se produce lo que el sistema, eh, eh, no lo que la gente necesita, sino lo que va a ser rentable. Por ejemplo, en el caso de medicinas, hay muchísimas medicinas que, o enfermedades que no tienen medicina porque es demasiado caro o no es rentable para las farmacéuticas invertir miles de millones de dólares para hacerlo. Es razonable. Y es ahí cuando debe entrar el gobierno para tratar de usar el dinero de la sociedad para generar un bien a la sociedad en general. No todo lo resuelve el sistema capitalista. Y Diego ha sido muy, Diego Rosarín creo que ha sido muy acertado en muchas de esas críticas. Claro, hemos cometido, como digo, sus errores, eh, sus, no sé si sean errores o cómo definirlos, de no ver los gravísimos defectos que el liderazgo izquierdista ha tenido en nuestros países. Y puedo decirlo aquí en México, con la transformación de cuarta que hemos sufrido, eh, pero que lo que había anterior no resolvía los problemas. Teníamos millones de pobres. ¿Por qué? Porque vivían con un salario mínimo miserable. Creo que Diego ha sido muy acertado en tratar de identificar el modelo económico que tenemos. No da abasto. Ha hecho a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Que aunque las sociedades son más productivas, los salarios se han quedado estancados.
¿Cuál ha sido una de las razones por la que en el caso de Estados Unidos y México, eh, de nuestro sistema económico? Bueno, que en Estados Unidos se creó un sistema económico donde la mayoría abusaba de la minoría, o sea, los blancos, de los negros. Mientras nosotros los mexicanos heredamos un sistema desde España, inclusive desde los aztecas, donde la minoría abusaba de la mayoría. Españoles crearon grandes escuelas, universidades, ciudades, pero lo hicieron para ellos, no para el resto de la sociedad. Y siempre pensamos que si nosotros simplemente imitamos a Estados Unidos, íbamos a salir adelante. ¿Y cuál era su sistema? Pues el sistema capitalista del libre mercado. Pero entre más estudiamos Estados Unidos nos damos cuenta que no es tan capitalista como es, ni mucho menos tan libre mercado. Pone tarifas cuando quiere, a los que quiere. No existe tal. Eso han sido unas críticas muy acertadas de Diego. Creo que esa capacidad de él de entender, de no dejarse enamorar por el oro que siempre brilla, de que dentro del marxismo hay análisis acertados y no dejarnos simplemente hallar que fueron un fracaso. Bueno, las sociedades comunistas, bueno, ¿por qué fueron un fracaso? Simplemente por el sistema. Como hemos platicado sobre Cuba, no importa qué sistema económico hubiera adoptado Cuba, mientras se hubiera echado a Estados Unidos de enemigo, hubiera sido un fracaso económico, porque Estados Unidos le imposibilitaba poder comerciar con el resto del mundo. En cierta medida, eso también es cierto para Venezuela. Quizás Fidel Castro y Hugo Chávez debieron de haber leído un poquito menos a Marx y más a Sun Tzu. En pocas palabras, no te pongas a las patadas con Sansón, aunque tengas la razón. Entonces yo creo que, en resumen, que yo voy a seguir viendo con cuidado a Diego Rosarín. Voy a seguir viendo y estudiando y analizando sus videos. Ojalá ustedes también lo hagan, porque creo que tiene cosas muy positivas que aportar, cosas que limar, cosas que revisar de sí mismo, de esto de casarte con la izquierda a tal grado de que no puedes ver sus defectos también de los liderazgos izquierdistas. Eh, pero que sus críticas al sistema económico capitalista son muy acertadas. Vamos a poner solamente un ejemplo médico. Un problema médico te puede destruir tus finanzas para siempre. En Estados Unidos, el americano vive siempre en tensión. Por lo general salen con una deuda inmensa económica por cuando se gradúan de la universidad, algo fuera de proporción. Aparte, una emergencia médica los puede destruir económicamente. El país más poderoso del mundo, donde la gente se muere por vivir, pues en un descuido quedas paupérrimo. Y mucha gente así ha quedado y así está. Entonces tenemos que revisar nuestros sistemas, nuestra manera de pensar. Por años, la derecha mexicana en el poder pagaba sueldos miserables. Miserables. Ay, que tenemos seguro social, tenemos X. Sí, pero para empezar, ¿qué calidad de servicio daban? Y los que tienen servicio médico privado, pues te puede destruir tu vida. Tenemos que empezar a revisar nuestros modelos sociales y económicos. Creo que, creo que Diego tiene cosas positivas que aportar. Yo creo, ojalá la gente lo empiece a ver, a analizar con cuidado las cosas que dice. Y quizás sea una persona, creo que al final de cuentas es una persona que quiere aportar cosas positivas, que está aportando cosas positivas. No más que hay que tener un grano de perspicacia sobre todo lo que dice. Pero eso no nos debe cegar a muchas verdades que sí dice, que pueden mejorar nuestras sociedades. Y por eso, pues quería hacer este video
reanalizando a Diego Rusarín. Creo que voy a seguir haciendo videos sobre él a futuro, sobre ciertas ideas. Por ejemplo, las ideas del empresario, el mito del empresario. La mayoría de las empresas truenan, fracasan y la gente que invirtió sus ahorros los pierde para siempre. Muy pocas empresas salen adelante. Ese es uno de los puntos que él ha estado haciendo. No todos tienen el don de ser empresario, la mayoría de la gente es trabajadora. Y él está haciendo unas críticas muy acertadas, muy, muy acertadas. Y por eso los voy a invitar a todos no más a que sigan mi canal, pero que también lo tomen a él en cuenta en muchas de las cosas. Y por el momento es todo. Me gustaría que le den un like al video si les gustó, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Me va a hacer mucho, mucho bien al canal. Y vamos a seguir hablando sobre muchas de las ideas de Diego Rusarín, sobre Diego y tratando de usarlo para ver si podemos mejorar nuestra sociedad, porque mucha falta nos hace. Muchas gracias.